Buenas tardes, jóvenes de Iglesia Familia Benecer Candelaria, en Cartagena, Luruaco, Buenaventura y próximamente en San Antonio. El Señor les bendiga en esta tarde tan hermosa, divina. Vamos a compartir una porción de la palabra, pero vamos a orar. Vamos a poner este momento en las manos del Señor, que sea el Señor tomando el control de todo. Vamos a cerrar nuestros ojos, como te sientas cómodo. Amado Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, mi Rey de la Gloria, por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Te doy gracias, mi Rey amado, por cada joven, Señor, que se dispuso, mi Dios, a venir a escuchar tu palabra, mi Rey de la Gloria. Te pido, Señor, que seas tú, Dios mío, tomando el control de cada joven, Señor, que seas tú tomando el control, mi Dios, de sus mentes y corazones, mi Rey de la Gloria. Te pido, Padre, que seas tú, Dios mío, tomando el control de esta palabra, mi Rey amado. Te pido, Dios, que seas tú hablando a través de mí, mi Rey de la Gloria, que seas tú enseñando, mi Rey amado, a cada joven, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido, Señor, que seas tú, Dios mío, tomando el control del tiempo, mi Rey de la Gloria. Te doy gracias, Señor. Gracias, mi Rey amado, porque sé que lo que no te he pedido, Señor, ya tú lo estás haciendo, mi Rey de la Gloria. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, la palabra se encuentra en el texto, el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y bajo la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tema de esta palabra es: corre por tu salvación. Le puse por título: el día es hoy. Nosotros como jóvenes y en general los seres humanos buscamos al Señor cuando nuestra vida es un desastre, cuando estamos por la sociedad, por el sistema, por la ciencia, por la medicina, desahuciados. Esta es la forma de como nosotros nos acordemos de que hay un Dios. Si no, nosotros vivimos nuestra vida como bien nos parece. Entonces vemos aquí que un hombre llamado Zaqueo, según lo que registra la palabra, tenía un buen empleo, era rico. Este hombre, dice la palabra, que era jefe de los publicanos. Pero esta actividad o este trabajo que ellos realizaban era desechado por la sociedad porque ellos, o en su mayoría, se aprovechaban de la gente, o sea, cobraban de más para ellos hacerse ricos. Y vemos, o sea, que este hombre era desechado por la sociedad, pero él en su corazón decidió decidió
sí, buscar a Jesús, o sea, decidió salir de esa condición en la cual él se encontraba. Este hombre, según lo que registra la palabra, el significado de este nombre es puro e inocente. Esto es lo que significa Zaqueo. Este hombre era israelita, o sea, que pertenecía al pueblo de Dios, pero estaba haciendo lo que no era conforme a la voluntad de Dios. He traído 3 ventajas para correr por tu salvación. Cuando hablo de correr por tu salvación, no es literalmente que vas a correr, sino que tienes que ser diligente en buscar al Señor, en buscar esa salvación que Cristo nos ofrece. Que vemos aquí, dice, habiendo entrado Jesús, o sea, que Jesús estaba en ese lugar. Jesús está en este lugar. Jesús está pasando por este lugar. Cada vez que nosotros escuchamos una palabra, Jesús está ahí al lado, o sea, como que haciéndose notar para que nosotros busquemos y podamos acercarnos a él, podamos obtener esa salvación. Entonces, la primera ventaja que nosotros tenemos al correr por esa salvación, al ser diligentes por esta salvación, es, logras estar cerca de Jesús. Esta es la primera ventaja. Este hombre, dice aquí, él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Este hombre registra la palabra que era pequeño de estatura, pero este no le impidió a Zaqueo el buscar, el acercarse al Señor. De pronto él con este impedimento, ay, yo soy pequeño de estatura, yo mejor me voy para mi casa. ¿Yo qué voy a hacer en la iglesia? Si yo ni hasta sordo estoy, o yo no escucho, o sea, ponemos tantas barreras, o tenemos tantas barreras que físicamente o espiritualmente están en nuestra vida, pero esto no debe ser obstáculo para nosotros buscar del Señor. Esto no debe ser impedimento para que nosotros anhelemos estar cerca del Señor. Y esta es una gran ventaja que nosotros tenemos, o sea, estar al lado de Cristo, o sea, estar cerca de Él, o sea, nos vamos a empapar con lo que Él vino a hacer aquí en la tierra, con ese objetivo que Él vino a cumplir aquí. Entonces, vemos que Zaqueo era pequeño de estatura. Este hombre, al tener esta condición, hombre, con tanta gente, ¿cómo yo voy a hacer para poderme acercar a él? Era como misión imposible, pero él no se detuvo. O sea, él venció esto. ¿Y qué hizo? Se fue y se subió a un árbol sicomoro. Las descripciones de este árbol es que es parecido al de los higos. O sea, es un árbol parecido a los higos, al árbol de higos, y da un fruto, pero no tan apetecible como los higos. Y además lo sembraban como en decía ahí que alrededor de las tumbas, y que para que los muertos obtuvieran sus frutos y todas estas cosas, o sea, de que era un árbol poco apetecible, o era un árbol que, o sea, desechado también, porque si es para los muertos, o sea, que los vivos. Entonces, este hombre estaba en una condición así, o sea, muerta en delitos y pecados. Estamos tú y yo sin Cristo, muertos en delitos y pecados. Si nosotros no buscamos del Señor, estamos muertos. Y que a veces, o sea, tenemos unas ideas tan excelentes que no, que yo vivo mi vida y yo la gozo. Nosotros no vivimos, no usamos una vida si no tenemos a Cristo Jesús. Y también la otra falacia que nosotros tenemos, y que no, que después que yo me muera voy a descansar. Tampoco. Porque si tú no estás con Cristo, si tú no crees en Cristo en esta vida, si tú no obedeces, si tú no caminas con Cristo, déjame decirte que para el cielo no vas. Entonces, nosotros, dice aquí, o sea, que esta es una gran ventaja, nosotros correr por esa salvación, estar cerca de Jesús, poder empaparte del Señor, poder conocer los misterios que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, pero es necesario de que nosotros nos dispongamos. Decía aquí, o sea, que este varón
tenía una buena posición económica, pero eso no le impidió estar cerca de Jesús. Esto no le impidió a él que buscar a Jesús, o sea, tener en su corazón ese deseo de buscarle. O sea, no importa la condición social o económica que tú estés viviendo o tengas, el Señor está dispuesto para con cada uno de nosotros. El Señor no te va a rechazar. Entonces vemos aquí que este hombre, o sea, venció todos estos obstáculos a pesar de que era desechado. Y mira, vemos en los versículos anteriores que decían, fue a posar donde un hombre pecador, ¿verdad? Este es un hombre el cual, o sea, por la sociedad a un lado, porque muchos de nosotros, cuando una persona se comporta diferente al resto, nosotros lo apartamos, siendo humanos. O sea, entonces este hombre, el cual tenía todas estas condiciones, que era un ratero, porque si cobraba más de los impuestos, este hombre, o sea, bueno no era, aunque de pronto hiciera buenas obras con el dinero que tuviera, pero bueno no es. Dice la palabra que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay quien busque a Dios. Entonces, vemos esta gran ventaja, y el día es hoy, no es mañana, joven, que nosotros debemos acercarnos a Jesús, y esta es una gran ventaja, nosotros correr por esa salvación que el Señor hoy nos está brindando, y que desde hace mucho tiempo, porque ¿cuántos años tienes tú? 17, 18, 20, 22, 24, 25. Entonces el Señor desde hace mucho tiempo, yo creo que nos ha venido hablando. Vemos hermanos predicando, vemos, escuchamos en la radio la palabra del Señor, arrepiéntete y todas estas cosas, y que arrepentirse, cuando nosotros nos dicen arrepiéntete, nosotros, ¿y de qué me voy a arrepentir? Arrepentirse no es más que dejar lo malo que estás haciendo y volverse a Dios. Eso es arrepentirse. Entonces, este hombre se arrepintió. Zaqueo tuvo esta disposición en buscar del Señor, porque él sabía que el Señor podía solucionarle la situación que él estaba viviendo, y que no era problema de dinero. O sea, que no es todo problema de dinero, porque nosotros como jóvenes todo es dinero, los dólares, los billetes verdes y no sé qué. O sea, nosotros estamos en esto, pero no es el dinero, es Cristo en nuestras vidas. Es que nosotros nos dispongamos y seamos diligentes en buscar esa salvación, en ser salvos. Porque, ¿qué es salvación? Nosotros somos salvos cuando nosotros nos liberamos de todas estas cosas que nosotros vemos en el mundo, y cuando creemos en el Señor. Cuando nosotros somos salvos, nosotros nos liberamos del pecado, nos liberamos de la rabia, de la ira, del alcoholismo, de todos estos vicios que nosotros vemos y que muchas veces nosotros practicamos, porque una cervecita no es mala, porque muchos decimos así. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes para estar cerca de Jesús. Jesús es bueno. Nosotros como jóvenes debemos de buscar. Es lo bueno, no lo malo, no lo que hace todo el mundo. Nosotros no debemos ser igual al montón, igual al resto. O sea, nosotros debemos siempre de marcar la diferencia. Otra ventaja la segunda ventaja es: recibes gozo inefable. Aquí, cuando Jesús va caminando, dice la palabra de que Jesús miró hacia arriba. O sea, cuando Jesús llegó a ese lugar y miró hacia arriba, o sea, ya Jesús sabía que Zaqueo estaba en ese lugar. Ya el Señor sabe en qué condición tú estás. O sea, el Señor sabe por dónde estás pasando. El Señor lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Y vemos que Jesús iba mirando hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, ven. O sea, no importando su pecado. A veces nosotros no nos acercamos al Señor porque yo he hecho muchas cosas. Porque yo maté, porque yo hice esto, porque yo fumo, porque nosotros nos ponemos en esta situación. No importa el pecado, Jesús nos llama. Jesús te está llamando. ¿Y para qué? Para darte ese gozo inefable. Dice aquí
Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Vemos aquí, ¿verdad?, que este hombre recibió ese gozo del Señor, no importa en lo que él había hecho o lo que estaba haciendo, sino que él tomó la decisión de buscar del Señor. Él tomó esa decisión que solo ese gozo lo da es Cristo. Nada más Cristo. Nadie te puede dar el gozo del Señor. E incluso las borracheras, eso no da gozo. Eso nada más el momentico y ya después quedas peor. E incluso en el mismo instante después, eso te remueve las emociones y te pones triste a llorar, etcétera, etcétera. Entonces, ese gozo que nosotros recibimos del Señor siempre permanece. No importa lo que estés viviendo, el Señor mantiene ese gozo. Si se muere algún familiar, si te pasa alguna cosa, o sea, el Señor mantiene vivo ese gozo, a pesar de que estés triste, o sea, el Señor, pero es Cristo, es que nosotros seamos diligentes y corramos a esa salvación, pero no es mañana, joven, tú no conoces el mañana. Nosotros no conocemos el mañana, es más, no sabes qué va a pasar de aquí a 10 minutos, a 15 minutos. Incluso con la ciudad, no sabes si va a venir un tsunami y ya se acabó la ciudad, se acabó Cartagena. Entonces nosotros, el día es hoy, joven, de que puedas recibir ese gozo, de recibir estas ventajas que Cristo nos da, de que nosotros podamos vivir de una manera diferente, no igual a todo, como les decía, al montón. Nosotros en Cristo somos diferentes. Este hombre sabía que nada en cuanto él había vivido le iba a saciar lo que él estaba viviendo, le iba a ayudar en la situación que él tenía. Y vemos aquí que este hombre, o sea, tenía dinero, tenía un buen puesto, un buen empleo, porque aunque robaba y lo que sea, tenía un buen empleo. Hablando económicamente, o sea, que le generaba. Entonces, no es la economía, no es que yo soy el pobre, no es eso, o sea, que nosotros, no importando si yo soy rico, soy pobre, lo importante es que nosotros corramos por esa salvación, el cual Cristo vino aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna, y que la vida eterna la obtenemos creyendo y caminando en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos la idea de que cuando yo me muero, lo que les hablaba en el primer punto, yo me muero, yo voy a descansar y voy a gozar mi vida allá en el Señor y voy a adorar. No, si tú no crees en Cristo en este tiempo, si tú no obedeces a Cristo, si tú no confiesas y crees en tu corazón, tú no vas para el cielo cuando te mueras. Y eso, tú no sabes cuándo te vas a morir. Tú que sabes si ahí donde estás sentado te da un paro cardíaco. Entonces ya, se fue. O yo aquí, grabando y se fue Liana. Entonces nosotros debemos de correr por esa salvación para tener ese gozo que Cristo nos da. Solamente Él, dice aquí, bajo gozoso. O sea, el Señor lo llamó y es bajo gozoso. Aprisa, el Señor te está llamando hoy. Baja, desciende de donde estés montado y busca a Cristo. Recibe de ese gozo que el Señor te está dando. El día es hoy, no mañana. No importa la gente lo que diga, la gente que murmure, lo que quiera murmurar. Mira, ahora hay que cristiano o cristiana. No importa lo que la gente diga de ti, que te importe lo que Dios diga de ti. El Señor te está diciendo hoy, busca del Señor. Porque vemos que nos predican en las calles, vemos en la radio, escuchamos en la radio, vemos en la televisión y nosotros no buscamos del Señor. Te dicen arrepiéntete, mejor dicho. Entonces nosotros debemos devolvernos al Señor, debemos acercarnos a Dios para que Él pueda darnos ese gozo. Solamente en Cristo lo podemos obtener. Si no estamos en Cristo, siempre vamos a vivir amargados, siempre vamos a vivir en depresión y así, porque eso es lo que nosotros vemos en el mundo. Que te puedas tener relaciones sexuales a temprana edad o tengas una vida sexual dinámica con
varios novios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y nosotros eso es lo que vemos en redes sociales y en televisión y en todo. Que no hay que casarse para ser feliz. Para ser feliz no. Que no hay que casarse para tener relaciones sexuales. O no hay que buscar a Dios, no hay que congregarse para nosotros, vivir de una forma diferente. Y eso es lo que nosotros vemos, pero nosotros no podemos hacer lo que hace el mundo. Todo en cuanto hace el mundo, eso destruye, jóvenes. Nosotros, si queremos unas vidas totalmente diferentes, así como este hombre, como Zaqueo, nosotros debemos de acercarnos al Señor, de correr, de ser diligentes, para no vivir conforme a como está o vemos, escuchamos en el mundo. Que nosotros podemos vivir sin hijos, dice la palabra de Dios, que herencia de Jehová son los hijos. Y vemos que muchas modelos, muchas actrices, no tienen hijos. Que por qué yo voy a traer un hijo al mundo. Y esas personas generalmente viven una vida vacía. Y no por el hijo, no. Sino porque no tienen al Señor en sus corazones. Tienen depresión. Muchos que nos hacen reír a nosotros sufren de depresión. Se alegran el día a otro y a ellos mismos no. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, no tienen ese gozo. Veía un cuentachistes y él sufre de depresión y todas las cosas que él dice, y que no son vulgares y nosotros nos reímos con estas cosas, pero él no tiene nada porque teniendo dinero no lo sabe disfrutar. No lo sabe disfrutar y no le estoy hablando de malgastarlo, no, sino de disfrutarlo en Cristo Jesús. Incluso ganando almas para el Señor. Esto es algo impresionante. Que de lo que nosotros tenemos podamos ayudar a otros para que puedan acercarse al Señor. Es algo muy motivador, algo como que gratificante porque estoy haciendo algo para el Señor y el gozo no se aparta porque lo estoy haciendo para Dios. Y pasamos a la tercera ventaja, dice, tendrás un corazón arrepentido. Vemos que Zaqueo, cuando le están criticando, por decirlo así, él dijo, puesto en pie, aquí registra la palabra, Señor, he aquí que la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre tuvo un verdadero arrepentimiento, porque vemos, si leemos Lucas, vemos que había un joven, dice la palabra el joven rico, registra ahí, tiene como subtítulo. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. El punto no es el dinero, ni que él vendiera todo lo que tenía, sino que nuestro corazón está en las cosas materiales y no está en lo que debe estar, que es en Dios, en Cristo Jesús. Entonces este hombre, no le importó el dinero, yo estoy arrepentido de verdad y mi dinero lo voy a dar, que no importa el dinero, sino tener a Cristo en tu corazón, el poder, valorar esa salvación que el Señor nos da. Y que dice el Señor abajo, el siguiente versículo dice, porque él también en la salvación ha venido a su casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Este hombre era israelita, este hombre era del reino de Dios, pero no estaba haciendo conforme a la palabra, conforme a lo que se le había enseñado o lo que sus padres le hubieran enseñado, el conocimiento que sus padres ya tenían acerca de la palabra o acerca de que hay un Dios real y que nosotros debemos de comportarnos de mejor manera y no conforme a cómo se comportan los del mundo. Y cuando te hablo de mundo es las malas acciones que hacen las personas en este sistema. Entonces nosotros vamos a tener ese corazón arrepentido que no me va a importar el dar, no me va a importar
dar lo que yo tengo, sino el seguir a Cristo, o sea, tener ese corazón dispuesto para el Señor, reconocer tu pecado, que a veces no reconocemos ni siquiera el pecado, porque yo no estoy haciendo nada, yo no bebo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo por qué voy a arrepentirme, yo por qué voy a buscar a Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios, que todos necesitamos de Dios. Yo no bebo, no fumo, pero por lo menos yo era amargada. Me gustaba estar sola. Y yo, si era de comer sola, comía sola y mi familia ya en la sala, perdón, y yo en el patio comiendo. Este era yo. O sea, vivía una vida caótica porque en la calle mostraba algo y en la casa era otra. O sea, algo que, o sea, no es vida cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros no obedecemos al Señor. Pero el día no es mañana, ni pasado mañana o ahorita. No, el día es hoy. Corre, joven, por tu salvación. Nosotros debemos de buscar del Señor, debemos anhelarlo, al igual que este varón, que no importe cualquier obstáculo que tenga, lo importante es que nosotros avancemos y busquemos, anhelemos de este Dios grande, el cual tiene preparadas muchas cosas para nosotros, pero es necesario de que te arrepientas y creas. Si no crees, nada el Señor puede hacer. Nada el Señor puede hacer por ti. La situación que estás viviendo hoy, pues las soluciones de nosotros son malas, pero las de Dios son efectivas y eficaces. Entonces hoy te invito a que puedas disfrutar de estas ventajas, de estar al lado de Jesús, de estar cerca de Jesús, recibir ese gozo y además tener ese corazón arrepentido, ese corazón libre de pecado, que cuando nosotros nos sentimos, o sea, muy bien, cuando nosotros estamos bien delante de la presencia del Señor. Entonces yo sé que has escuchado, vamos a poner esto en práctica y vamos a orar. Amado Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, mi Rey de la Gloria, por esta tu palabra, Señor. Te doy gracias, mi Rey amado, por cada joven. Te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, mi Rey de la Gloria, para poder disfrutar de estas ventajas, Señor, que tú nos estás brindando hoy. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.